la política es otra, y la guerra fue otra cosa, para que cada uno mira la guerra también con perspectivas distintas. Ahora, dicho esto, y como vos decías, si hay insistencia es por algo. Y a su vez, si uno empieza a hilvanar 2 o 3 elementos, por ejemplo las canciones. En la canción del Mundial del 2022 y en la canción de este Mundial Sí. hay 2 cosas que aparecen. Sí. Malvinas, pero además es los pibes de Malvinas y Maradona. Las 2 cosas aparecen. Aparecen como símbolos. Hoy escuchaba a un excombatiente decir que para él toda la política se había olvidado de ellos, que ellos eran víctimas de un gran olvido, y en aquel momento un gran ocultamiento, ¿se acordarán claro. ustedes? Y que recién en el 2022 sintieron que en esa canción, a través del fútbol, reaparece, porque él decía, hay muchas generaciones, muchos pibes, muchas pibas que le preguntan a sus mayores, ¿quiénes son los pibes de Malvinas de esta canción que estoy cantando? Y ahí reaparecen, digamos, en un... Es que por eso salen de los pibes también, porque es pibes con pibes, en buena medida es eso. Claro. ¿Quiénes son los que más cantan? Los pibes. Incluso una parte de la selección son pibes, digo, no nos olvidemos de eso. Sí, son pibes. Una parte son pibes. Están en los una 20, parte ya 20 no. cortos. Sí, Por eso claro. hay una parte que es eso, que es más o menos lo que tenían los colimbas de Malvinas. No hablo de los oficiales, pero Sí. los colimbas de Malvinas. Esa es una parte. Y después hay otra cosa que aparece en todos estos días, que es el nacionalismo pacifista y no agresivo argentino, que ya es tradición por lo menos democrática. Digo, saquemos a los militares y algún grupito de energúmenos, pero si uno saca eso, digo, lo predominante en la Argentina es esto. Hay diferentes ideas de soberanía, por supuesto, pero con Malvinas no hay diferencia. Con Malvinas es, inclusive los excombatientes hoy insistieron en eso, en sus diferentes líneas, dicen, no estamos reivindicando la guerra, decían algunos, lo que estamos haciendo es reivindicando la causa Malvinas o la cuestión Malvinas y, por supuesto, el compromiso de pelear por una recuperación diplomática. No es lo que está haciendo el gobierno precisamente, Claro. porque es decir, ni pelea ni disputa diplomática, no es lo que está haciendo este gobierno. Sí, igual yo tampoco pondría el eje en la guerra de Malvinas para analizar esto. Pondría el eje en lo que representa el fútbol, Exacto. la posibilidad de que se corporice algo Sí. que está ahí. Pero Que por eso que yo- por más que los protagonistas digan, y está bien que lo hagan, No, está no, bien que pero Scaloni por eso- diga, che, esto Sí. es solamente un partido. Ojo, por eso digo, No. la guerra no, pero, perdón, Hernán, la guerra no, pero la causa sí está dando vueltas. Ese es el punto. Bueno, por eso Valdano Ese es termina el tema. diciendo lo de Ese la es el herida, ¿no? punto. Los jugadores, Plena tienen que herida. jugar, los jugadores tienen que jugar un partido. Tal Sí. Y cual. el director técnico tiene que ordenar Exacto. a ese equipo. Sí. Entonces, Así es. razonable, porque si no les mete presión. Imagínate que Claro. dice lo contrario. Claro. ¿Cómo salís a la cancha? Está bien lo que dice, obvio. No, Cualquiera. otros podrían motivar, otros podrían querer Sí, motivar pero para no, no. sacar un plus. Creo que la motivación es justamente decir solo un Claro. partido. Porque tenés que administrar esa motivación. Bueno, Sí. eso es lo que le preocupaba a Bilardo, según cuenta Bueno, Valdano. y le Claro. Que la preocupa primera Scaloni. patada se la pongan al Claro. cuello un inglés y termina con uno menos. Claro. O que te hagan un gol y vos creas que estás Claro, jugándote. Que Una estás guerra. perdiendo a la patria. en Claro. esa- Ahora, permitime 2 postales de estos días. El sábado, después del partido, yo fui al obelisco. ¿Qué cantaba la gente? El que no salta es un Sí, inglés. todos Sí. lados. No, hace mucho que no Y no es escucho porque tanto. justo nos toca jugar con Inglaterra, porque no hay una canción contra otro país. No Así la es. hay. Hay contra Inglaterra. Sí. Sí. No la Está hay. bien. Con lo cual, eso no lo podés evitar. Es parte de la idiosincrasia de nuestro país y particularmente vinculada al mundo futbolístico. Claro, claro. La otra postal es: las redes se llenaron de memes respecto de Milei para quién va a hinchar. Sí. Y esto también me Claro. parece una cosa muy ilustrativa. Hace unos días recordábamos el 9 de julio y también en buena medida uno, viste, discutí, bueno, qué es la independencia, qué sé yo, y qué significa o qué ha hecho este gobierno y qué ha hecho particularmente Milei. Y todas las entrevistas donde Milei reivindica a Thatcher Claro, claro. y demás, ¿no? Entonces, me parece que también en parte se juega eso, que linkea con la guerra de Malvinas y con la historia de la Argentina con un país colonial. Porque Sí, es claro. nuestra historia con un país colonial. Vamos a repasar lo de Milei. Es muy importante lo que señala Hernán, porque si los jugadores no lo son, si el pueblo británico o el pueblo inglés eventualmente no lo es, ahora le voy a contar una charla muy interesante que tuvimos con un colega, Marcelo Justo, que es Corresponsal de corresponsal página en 12. página en En Londres. Pero si hay algo que representa esa herida, es Margaret Thatcher. Y así se refiere Milei a Margaret Thatcher. And
Would you still say you also admire Margaret Thatcher, who was the Prime Minister during the Falklands War? Hubo una guerra y a nosotros nos tocó perder. Eso no quiere decir, digamos, que uno no pueda considerar que quienes estaban enfrente que hacen bien su trabajo. O sea, y no solo admiro a Margaret Thatcher, admiro también a Ronald Reagan en Estados Unidos y admiro profundamente a Winston Churchill. ¿Cuál es el problema? Criticar a una persona, digo, por su nacionalidad o por su raza, digo, es de una precariedad intelectual enorme. Es decir, digamos, yo he escuchado muchos discursos de Margaret Thatcher. Es brillante. Entonces, ¿cuál es el problema? Digo, ¿cuál es el problema? La dificultad para tratar de... Quizá uno puede llegar a entender lo que Milei quiere decir, pero en Milei hay un fanatismo y hay una provocación permanente, que son esos pliegues, esos puntos muy débiles de una persona en su contacto con una identidad popular de estas características. Porque además Después, la admiración política por dice, ¿no? Thatcher de Milei parte de cuando Thatcher arranca su gobierno tratando de aplastar o aplastando a alguno de ellos, a algunos de los sindicatos. Los Claro. mineros y los Sí, recolectores claro, de sobre basura, todo que fueron mineros, los dos claro. blancos iniciales. Ese es el ideal de país de Milei, ahí arranca. Bueno, insistimos, no es fútbol por más que intentemos, y por más, cuanto más se acentúa la idea de que es solo un partido, y ahí hay algo que se está queriendo acomodar de alguna manera que existe. Después, ¿para qué? Podemos, por supuesto, discutirlo. ¿Saben a quién le preguntaron esto hace varios años después de aquel partido? Al propio Diego Armando Maradona, con la claridad de siempre. Miren. No sentíamos revancha por los chicos caídos. Nada te va a devolver una vida de un argentino por más que vos le hagas 7 goles a Inglaterra. Nosotros no íbamos con revancha para que nos devuelvan los chicos muertos. Pero sí sabíamos que estábamos jugando con alguien que habían matado a argentinos. Eso lo teníamos claro. Pero de ninguna manera tenían la culpa los que estaban enfrente nuestro, los jugadores ingleses. Los jugadores ingleses no habían matado a ningún argentino. Eso lo teníamos bien claro. Pero lo que pasa es que ellos representaban al país que habían matado a argentinos. Bueno, ahí estaba la propia explicación de Maradona, que comentábamos con Woody González, el editor, que toma la decisión de subrayar la escena cuando Maradona señala y se queda en el dedo de Maradona diciendo, no son ellos, pero convengamos que, y todos tenemos que saber que acá está representado un montón de otras cosas. Y que no solo Malvinas, eventualmente, ¿no? Hoy hablaba con Marcelo Justo, Sí, insisto, corresponsal del diario Página 12 en Londres. muy futbolero, Marcelo. Muy además, futbolero, sí. muy futbolero. Y él decía algo interesante. Él dice, acá sí hay una rivalidad con Argentina. Hay una rivalidad con Argentina, decía, que se puede llegar a equiparar. Antes era muy fuerte, contra Alemania, contra Francia. Ahora la de Argentina está un poco equiparada, pero es una rivalidad futbolera de aquel partido, porque se trata de un partido de semifinales y porque además se juega contra el campeón, que es Argentina. Es decir, todo eso le está dando un volumen en este momento. Lo que no tiene es la carga respecto de esa herida que la argentinidad siente sobre Inglaterra, porque para los ingleses las Malvinas es una guerra que en su momento se celebró, pero después cuando se entendió el contexto y ya no estaba en su momento de imperio más fulgurante, digamos, Inglaterra, fue una guerra de la que se avergonzaron. Entonces, Malvinas siempre se intenta esconder bajo la mesa, decía, insisto, Marcelo Justo, para tratar de entender si del lado de Inglaterra también esto se lo ve de la misma manera. Y no, claramente no. Sí, en términos futboleros hay una rivalidad importante de un tiempo a esta parte, pero no con todo el resto de los condimentos que nosotros le agregamos, ¿no? Pablo, acá acabo de recibir justo, recién, evidentemente están viendo el programa, Sí. comunicado del CECIM, el Centro de Excombatientes Sí, de La claro. Plata, y dice, debo un parrafito nada más, obviamente, dice, sobre los enfrentamientos contra los ingleses, queremos decirles a los jugadores, se está hablando, no a nosotros, queremos decirles algo con el corazón en la mano. Diego ya nos vengó, no quedan deudas deportivas que saldar con ellos, así que salgan a la cancha a hacer lo que mejor saben, jugar al fútbol. Sabemos que ustedes entienden perfectamente que para nosotros no es un partido cualquiera, pero les pedimos que mantengan la calma.
jueguen con ese espíritu de potrero, con la resiliencia y la rebeldía que el futbolista argentino lleva desde la cuna y que es nuestra marca registrada en el mundo. Espectacular. Sigue, muy bueno. Pero lo resume muy bien. Sí, No es un partido cualquiera. así es. Pero jueguen, ya está, tranquilo, jueguen a la pelota. Muy bueno, muy bueno. El Tata Brown, también integrante de aquel equipo campeón del 86, opinó sobre el tema. Todos queríamos jugar ese partido. Yo siempre digo lo mismo, hay que estar en ese momento con la gente de Inglaterra, en el medio los árbitros y a la izquierda el grupo argentino. Y Diego te decía, vamos, vamos que estos hijos de... Dale, que estos capaz nos mataron a un vecino, nos mataron a un familiar, estos hijos de... Y te ponen el himno, ¿no? Te ponen el himno. Y me pongo el cuchillo entre los dientes y salgo a correr. Era como lo pensábamos todo. Por eso fue un partido como el que fue. Después nosotros, vos viste, jamás nada. Pero interiormente sí. Por ejemplo, gente de este pueblo no volvió más de las Malvinas. Gente de Chascomú no volvió más de las Malvinas. De General Belgrano, de Villanueva. Muchachos que jugábamos al fútbol, no volvieron más. ¿Me entendés? Los mataron y yo no sé cómo fue todo, pero yo lo que quería era ver de qué manera me podía vengar. Ganándole un partido, dejé la vida. Y todos pensábamos lo mismo. Nosotros queríamos vengarnos de esa manera. De un mediodía a otro mediodía, nos transformamos todos. El vestuario era una locura, era abrazos, haber cumplido con lo que nosotros, los jugadores, ¿no? Nos habíamos propuesto. Después cuando volvíamos con el micro a la concentración, después cuando fuimos a cenar. No, todo eso fue algo espectacular, fue de lo más lindo que nos pudo pasar en ese mundial. Impresionante. Recuerden que este hombre estaba en el vestuario, que Valdano cuenta, Bilardo repetía días atrás, es solo un partido, que Maradona también. Lo que queda claro es que todos lo saben. Y después hay algo muy interesante, que es el pacto del vestuario. Es el acuerdo o lo que construye un equipo o un grupo humano que tiene que ponerse de acuerdo. Bueno, acá se va a jugar, esto es lo que está en juego y esto no. Estas cosas sí están en juego y estas no. Eso nadie lo sabrá, porque recordemos además que son muchachos, como decía, bastante pibes en muchos casos, bueno, que cargan con todo este peso de representación también. Hay que lidiar con eso, ¿no? A mí me parece que igual en ese momento tenía el peso de lo más inmediato. 4 años habían pasado, ¿sí? No era nada. Sí, claro. Imagínate si todavía hoy sentimos la herida abierta. Como pueblo, digo, ¿no? Imagínate lo que era ese momento. Entiendo todo lo que escuchamos en estas entrevistas, porque estaba en carne viva el tema. Igual me parece, bueno, que ese pacto de ese momento... se está trasladando ahora y es lo que está flotando. Me parece que está claro, que todo el mundo lo entiende, que los únicos que ponen alguna clase de alerta son las fuerzas de seguridad de Estados Unidos, no sé. Y sí, pero realmente. Sí, bueno, ya hay una decisión, hay 2 decisiones se tomaron. Primero la AFA pidió, mirá vos, ¿no? Porque además la propia AFA devela el misterio. La AFA le pidió a la FIFA poder jugar con la camiseta suplente, con la camiseta azul. Los 2 últimos encuentros que la Argentina juega con el azul, en Francia 98, triunfo por penales y luego en el 86. Y por otra parte, el público argentino e inglés van a entrar por lados distintos del estadio. No va a haber esa, creo yo, que estarán pensando que no se dé esa convivencia, muy linda por cierto, sí, que se da en el resto de los partidos. Es decir, es un partido que... hay que bajarle un poco, seguramente, del lado de las autoridades, del lado de los jugadores, de Scaloni seguramente, pero que tiene todo este condimento. Y además, en términos futbolísticos, tiene otra cosa, que es un clásico. Claro. Es eso. Bueno, sí, es eso. Claro. Y los clásicos son más. Y es una duros, semifinal son de buenos mundial. también. Y además, Sí, obviamente, yo no soy tan Pequeño experta de detalle. fútbol ni nada. Sí, Sí, tal es cual. una semifinal, Sí. pero lo que también me venían explicando, los que saben un poco más, es que son equipos que son bastante parejos, que juegan parecido. Por ahí, a diferencia de otros partidos que... Digo esto desde el desconocimiento, pero tomando lo que me explican algunos que saben. Sí, coincido. Futbolísticamente me parece que nadie puede decir va a pasar esto, va a pasar lo otro. No, bueno. De hecho, en ningún partido del Mundial se pudo decir eso, salvo Francia, que viene bárbaro, ¿no? Me encantó la tapa de Olé de hace
unos días del viernes, cuando Francia había ganado su partido el día jueves. Ya son campeones, ¿no? Ya son claramente, es impresionante el equipo que tiene Francia. Vaya uno a saber. Impresionante, ya están ahí. El equipo es impresionante. Ya están, creo que ya están llevándola, está viajando la copa ya. Efectivamente. Bueno. ¿Usted está haciendo una cábala, No, Caruso? cuando vimos esta Sí, no imagen. estamos entendiendo Es mucho. una cábala, es una cábala. Cuando vimos esta imagen, dijimos, está en morón y nos quiere hacer creer que en Escocia está pasando esto en este momento. A ver si reconocen la melodía. Claro, Escocia tiene una enorme cantidad de razones también para querer que Argentina, en realidad para que sea derrotada eventualmente Inglaterra. Y la producción hizo una investigación y efectivamente este chico, este joven, es escocés. Y el contexto podría ser morón, pero no estamos muy atentos porque el tipo está recorriendo la Argentina, está paseando por la Argentina y lleva su gaita y va entonando las canciones de la selección. Y los irlandeses, a ver qué opinan de este partido. Not a chance, no way. Why? Why would we? But you don't throw your shit into your neighbour's back garden and then expect them to like you. Are you going to be supporting England? Drop them. What about like Harry Kane or Jude Bellingham? They have Irish ancestry. You wouldn't be supporting them? No, like if they wanted to play with Ireland, they would. Same with Declan Rice or Grealish. I'll be supporting England. England. Hopefully Harry Kane or Jude Bellingham will do something for us, but you never know. Mr. Lionel Messi is the world's greatest player. Well, my wife is British, so it's a kind of a half and half scenario, but no. Even though you're married to an English woman? Yeah. Yeah. And why is that? Because I can't have the English winning. Even though I sound British, no, I can't have it. So yeah, roll on Messi. I don't know. There's just something about me that likes to support anyone but England. You just can't do it. Like, yeah, can't support England. Just wouldn't be an And English. why? We're Irish. Yeah. We're Irish. Can't support England. Exactly. But they're our nearest neighbour. Doesn't matter. No. That makes no sense at all. But look, there's star player Harry Kane. His parents, he has a lineage. Yeah, he could have played for Ireland. So could Declan Rice. Jack Grealish, any of them. Didn't play for Ireland at all. Exactly. It's just a bit of fun. Like, it's fun to not support England. So you wouldn't even have a little cheer? No. Maybe if they lost, like, but that's really. Bueno, así las cosas, iremos recorriendo el camino hacia este bendito miércoles 4 de la tarde. Veamos un poquito lo que pasó después del partido frente a Suiza también, que de esto estamos hechos, ¿no? Esta es nuestra cultura popular. Los festejos en el Obelisco, después del partido. Miren eso. Se pasó a semifinales, es cierto, el modo en que se pasó, pero acá se juegan tantas cosas, ¿no? Lo lindo de juntarse, de una celebración colectiva. Bueno, ahora vamos a hablar del lado oscuro, digamos, de lo que pasó efectivamente en el Obelisco el sábado por la noche. Enseguida vamos a ir a eso. Y miren otra escena maravillosa de los festejos. Esto es en Caseros. Trombón en mano, con la moto, abre las aguas. Y con 3 notas, todo el mundo sabía lo que tenía que hacer y se desató la alegría popular. Es tremendo, ¿no? Insisto, la alegría popular tiene eso. 3 notas, Hauser, usted que sabe el tema. 3 notas, reconociste la melodía y arrancaste y no te paró nadie. Una cosa maravillosa. Qué lindo. ¿Quién será el que entró con la moto o por ahí lo vieron con el trombón y que vos anda al medio? Había que entrar por ese túnel, ¿no? Impresionante. Bueno, y así de todo. Y miren esto. Esto está filmado desde un bar que estaba viendo un canal, pero en el bar del frente estaban con otro canal. En el bar del frente ya había habido gol de Argentina. El tercero. Acá todavía estaban recuperando la pelota. Sabían que había un gol, o no terminaban de entender qué es lo que estaba pasando. Ellos siguen gritando el de Julián y no claro. Nosotros estaban festejando. Y no el del Toro. Estaban festejando del otro lado. Y acá no llegaba nunca.
Ahí ya la habían venido. Yo sabía que era gol. El gol de Lautaro. Impresionante. Dos cosas sobre esto. Primero, lo comentamos el viernes. Aumentó un 2000% la búsqueda de antenas de TDA. Se cuenta solo, ¿no? Sí. La fábula se explica sola. Y por otra parte, debería ser penado severamente el delay de mínima en un mundial. Después en el fútbol argentino vemos cómo hacemos. Pero no un mundial, es pena fuerte. Bullrich, Monteoliva, dale. Acá necesitamos mano firme. El que las hace la paga. El que las hace la paga. Hay que homogeneizar la transmisión. No importa. Bueno, impresionante. Volvemos a la ciudad de Buenos Aires a esa noche del Obelisco y se repitió la escena con la policía. Escuchen lo que pasa. La gente se está yendo caminando. Escuchen por detrás los disparos. La cantidad. ¿Cómo puede ser posible? En la producción había dudas sobre si esto efectivamente había tenido esa cantidad de disparos. Después cuando ven la escena desde arriba con cierta altura y perspectiva, te das cuenta que la cantidad de policía que había y que venían de distintos costados era impresionante. Alguien podrá decir, sí, bueno, pero había alguien que había robado y otro que se subió a una reja y la querían romper. La respuesta a eso es esto. Eso es claramente, si eso efectivamente es así, acá hay, para arrancar, hay mala praxis. Para empezar, de mínima, hay mala praxis. No puedes poner en riesgo a tanta gente por 2 o 3 personas que hagan algo que no se correspondía con lo que con un festejo. Si no hubiera existido tormenta negra, el robo de la bola de fraile, de la ropa, del carrito y no sé cuántas cosas más que acá pasamos, sería mala praxis. Es Sin impresionante. Eso. Con esto no es mala praxis. Volvemos a preguntar, ¿cómo es en la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri? ¿Hay una hora a la cual se tienen que terminar los festejos? ¿Es así? ¿Está avisado? A partir de determinada hora va la policía y reprime. Orden y seguridad. Avísele a la gente, eventualmente. Orden y seguridad, dice la publicidad de Jorge Macri todo el tiempo. Lo venía escuchando del autor recién. Pero el propio Jorge Macri tuiteó también, o posteó, como se diga, después una imagen aérea de la cantidad de gente que había yendo al Obelisco o alrededor del Obelisco que decía locura por Argentina, como una celebración. Claro. O sea, tenés que ser cínico para hacer eso, para mandar esto y después... Jactarte de las celebraciones en tu ciudad. Sí. Coincido. No, me parece horrible. No sé, no... Pues es que no lo entiendo, es algo que no entiendo. El primer día... Esta es la segunda vez que ocurre, ¿no? Sí, el por primero eso. fue contra Egipto. Contra después Egipto. del triunfo de Egipto. Sí, bueno, puede haber alguna persona borracha, qué sé yo, o sea, puede pasar. Pero es lo que vos decís. Pero a un borracho se lo agarra para que no se caiga desde que yo soy chiquito. Puede no sé, haber ¿no? alguien que... Es eso. Algún Sí, pum, bueno, alguien que te decían chorea una... púa, claro, bueno, alguien que rompe una reja. En las movilizaciones también hay. Hay o sea, pungas acá, en Roma, en Sevilla, en Atlanta, digo. Lo que te digo, las El movilizaciones subte. también hay. Y cuando reprimen en las Claro. movilizaciones, Sí. no reprimen porque hay Claro, alguien robando. claro, por supuesto, estamos siendo Y además, irónicos. ¿no? permitime una cosa, yo estuve en el Obelisco. Cuando vos veías la policía, te daba la sensación de estamos esperando a que haya menos. Estamos en guerra, ¿no? Estamos en guerra, ¿no? Sí, no, Pero pero la digo, cantidad, sí, esperando, Esperando. diciendo, bueno, Totalmente. cuando lleguen las 4 de la mañana ya van a ver. Claro. Cuando haya menos gente, porque ahora hay mucha, Sí. y no había ninguna provocación, es decir, la policía estaba en el medio de... Contra Nadie Egipto les habían decía sido nada, vendedores no es que- ambulantes. Les estaban Sí, las levantando parrillitas. Sí. alguna Sí. parrilla o algo a vendedores. Pero está bien lo que dice Hernán, porque en las movilizaciones también pasa. Hay un momento, es como si necesitaran las dos imágenes, ¿no? Por un lado, en la ciudad de Buenos Aires se celebra, se festeja, Argentina, hay gente de bien que festeja, pero también está esta otra foto que necesito en el marco de la campaña a través de la demagogia punitiva. Es tremendo lo que pasa en la ciudad, insistimos siempre, esto seguramente tendría otra cobertura y generaría otra indignación si hubiera menos pauta repartida en los medios de comunicación por parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la ciudad más rica de nuestro país. O la misma pauta y más independencia.
¿no? Bueno, también. Claro, está bien lo que dice, porque no necesariamente la pauta es condicionante, tenés razón. Buena observación. Miren lo que escribió la mamá de un pibe. Primero vamos a ver la foto del pibe, cómo quedó después de haber recibido un balazo de goma por parte de la policía de la ciudad en el ojo. Salvó el ojo de milagro. Cuentan los médicos que si hubiera sido un poquito más abajo, hubiera sido una lesión con consecuencias mucho más lamentables. Miren la carta que escribió la mamá de este pibe. Queridas familias de la comunidad educativa, pues es una carta enviada al, si no me equivoco, al Colegio Nacional de Buenos Aires, si no me equivoco. Quiero compartir con ustedes una situación alarmante que nos tocó vivir el último sábado, que nos obliga a estar más alertas que nunca. Durante las celebraciones postpartido de la selección argentina, mi hijo y sus amigos estaban sentados en la avenida 9 de Julio cuando la policía de la ciudad comenzó a reprimir de manera indiscriminada. Producto de este violento accionar, Julián sufrió el impacto de una bala de goma en el párpado superior, tuvo lesiones severas y por un milagro el proyectil no comprometió su ojo. Siento la responsabilidad de visibilizar ante toda la comunidad la brutalidad con la que se está actuando contra nuestros hijos menores de edad. Vivir en esta ciudad se está volviendo peligrosamente impredecible. Pareciera que el simple hecho de salir a festejar hoy nos convierte en blancos de la policía. Actualmente nos encontramos en proceso de radicar la denuncia formal ante el Ministerio Público Fiscal, firmes en el compromiso de que estos actos no queden impunes. Al mismo tiempo, les pido que hablemos con los chicos y tomemos todas las precauciones posibles para cuidarlos. Hoy nos toca a nosotros levantar la voz porque la realidad demuestra que las fuerzas de seguridad no discriminan, solo apuntan y disparan. Nicolás Finoli, papá de Julián. Hay una cosa que me encanta de esta carta, que es que recurre a la comunidad. Es una carta a la comunidad. Es... casi les diría el salvavidas, ese arca que nos va a salvar, es lo comunitario frente, entre otras cosas, a este tipo de situaciones. Bueno, veremos cómo sigue y qué pasa de aquí en adelante. La voz del día, QR. Y no es verdad que la gente se esté muriendo de hambre. Y usan el Mundial para hacer una campaña por la no reelección del presidente. 89% de las familias que financia alimentos. 39,3% realizan su compra a través de esta herramienta que es el fiado. Hasta nos metieron infiltrados, les hicieron pasar por familiares en el estilo Astiz. Todo eso estaba justificado en pos de la seguridad del entonces presidente Macri. Terminar con esta pesadilla que está viviendo el país. Ante un candidato de la derecha vamos a tener que tener un candidato fuerte y después se verá con qué método se define esa candidatura. Hoy están las PASO. Y a mí que me compararon con Cleopatra. La selección argentina y golazo, golazo de Julián Álvarez. Me voy a la guardia del hospital acá a verme el corazón a ver si estoy vivo. No sé si estoy vivo o estoy muerto. Esto es una locura. Hermoso día, ¿verdad? Cómo brilla el sol. ¿Preparando algo para el miércoles? ¿Festejo? ¿Juntarse con alguien? ¿Familia, amigos? Ir a recuperar así lo posible. Por supuesto que es más que un partido, es el partido. Se juega toda la historia. El Diego era lo más en ese momento, no estaba el VAR y esas cosas. Era analógico nuestro mundo. Mi único temor es que a partir del miércoles caigamos en un patriotismo pedorro anti-Inglaterra cuando el pueblo inglés no tiene nada que ver con lo que fue el gobierno de Margaret Thatcher. Lo que pasa es que si al cantito el que nos salte es un inglés, le tenés que poner el que nos salte es un gobernante inglés, no entra en la meta. Nosotros en el año 2022 volvimos a ser veteranos de Malvinas con la canción Los Pibes de Malvinas. Nos reivindicaron ante el mundo. Por Malvinas, por el Diego, por la última de Diego, Argentina quiero verte bicampeón.
Qué cosa hermosa. Bueno, después tenemos que hablar de lo que nos pasa cuando el Mundial empieza a retirarse, ¿no? Y en los días en los que no hay partido, en esta vida que llevamos de tanto estímulo permanentemente. ¿Y qué pasó en el medio durante el Mundial, no? Porque... Sí, por supuesto. No, de eso no dejamos de hablar nunca. De hecho, en un ratito vamos a hablar sobre el rediseño del Poder Judicial, Irina, ¿no? Sí, por supuesto. Y alguna sorpresa. Bueno, pero viste que todo tiene que ver con todo. Alguna sorpresita en Estados Unidos vinculada con una de las personas que está interviniendo en el diseño del Poder Judicial, que es el viceministro de Justicia. Ah, mirá vos. Sí. Yo pensé que habían dicho el gobierno que la casta no viajaba al Mundial, que había que quedarse acá. No, mirá. Era una excepción, dijeron. Bueno, ahora lo vamos a analizar. Vamos a hablar sobre el recrudecimiento de los bombardeos en Irán, en el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán. Muy importante porque reconfigura, además de una situación guerra ya de por sí, reconfigura una enorme cantidad de variables. Lo vamos a charlar con Martín y con alguna nota. En un ratito, ¿qué, Hernán Lecher? Vamos a hablar del tema... Extrañé preguntarte eso. Del tema endeudamiento, o en realidad irregularidad en los compromisos asumidos del común de la gente, con algunos datos importantes. Sigue siendo el tema principal, acá lo hemos hecho ya hace más de 2 meses, sigue siendo el tema principal de la economía real en la Argentina, el problema del endeudamiento. Hoy el Banco Ciudad propuso una alternativa de financiamiento, vamos a contarla también. Muy bien, en un ratito nomás vamos a comenzar este segmento con esta foto. A ver si recuerdan a este personaje. ¿Se acuerdan quién es, no? Es el ex senador Cuéllar y su socia o secretaria, ¿era secretaria? O no estaba claro, pareja, efectivamente. Algo de eso. ¿Y por qué lo traemos al ex senador Cuéllar a esta noche en QR, Irina? Porque fue condenado hoy en Paraguay, te diría, es la primera condena de varios juicios que tiene en camino. Cuéllar es ex senador que había sido interceptado en la triple frontera. Sí. Con $211.000 en efectivo. Y la verdad es que al día de hoy todo indicaría que ese dinero está vinculado con su voto en la ley Bases. No lo podemos afirmar, pero es la sospecha la sospecha recurrente alrededor de esta escena. Allí fue condenado a 2 años de prisión en suspenso por el delito de contrabando en grado de tentativa, porque lo agarraron con la plata, ¿no? Con la plata en el auto al ingresar en realidad a Paraguay, ¿no? Lo que sucede es que allí tiene, bueno, esta pena es en suspenso, la puede apelar, está allá igual detenido en condiciones de domiciliaria. Allá tiene otro proceso más, porque así como entró con ese dinero... Claro, solo por el delito de contrabando. Solo por contrabando, por tentativa, por eso también, eso explica que la pena sea relativamente baja. Pero lo que también se confirmó allá, en la investigación que se está llevando adelante en Paraguay, es que en un momento intentó comprarse 6 departamentos. Él, con esta secretaria, Ginsel Costa, con la que estaba en ese momento... fueron y entregaron $580.000 en efectivo, intentando dejar una seña por 6 propiedades. Esta operación después quedó abortada, pero la guita la pusieron. Y esto está en una causa donde lo que se investiga ya es lavado de dinero. Fueron a comprar esos departamentos como si fueran a comprar caramelos. Sí. Exactamente. Y por otro lado, tiene 2 procesos acá en Argentina. Allá tiene también un juicio por extradición. ¿Por qué? Porque acá en Argentina, la jueza Arroyo Salgado pidió su extradición. La justicia de Entre Ríos también hizo lo mismo, porque acá tiene un proceso por enriquecimiento ilícito que incluso es anterior a estas causas que tiene en Paraguay. Igual yo insisto, a Cuéllar lo agarran y empezamos a hablar de su aumento patrimonial a partir de esta escena que se da cuando intenta cruzar la frontera con todo ese dinero, que en su momento sospechamos, evidentemente alguien lo entregó o algo pasó, porque justo fueron a buscar y a abrir y a revisar el auto donde iba él. Pero deja la foto también de un momento en que sospechábamos que había favores a cambio de
de dar votos al gobierno. El voto de Cuadra fue determinante en la votación de la ley bases, fue el voto que definió. Es el voto que empató y después tuvo que definir Victoria Villarruel. Bueno, fue así, pero sí fue determinante. Es un voto que fue determinante. A eso voy. Y por eso, no solamente por el hecho, agarraron a un senador con guita, bueno, agarraron a un senador que venía de esto. Claro. Que venía de esto y que en ese momento resultaba ilustrativo de negociaciones que estimábamos que existían con el gobierno, que después fueron transformándose en otras escenas, en otros tipos de diálogo, en otro tipo de favores hacia los gobernadores, pero de lo que tenemos este antecedente fundamental. Bueno, ya tiene una condena ahora Cuadra, es posible que vaya a tener otra y que en algún momento tal vez lo manden acá en la Argentina. Él no quiere venir porque supone que acá puede terminar preso en una cárcel común y es bastante factible. Gracias, Irina. Bueno, se cumple un año de la sanción de la ley de emergencia en discapacidad, una de esas leyes que el gobierno se niega a cumplir en función del equilibrio fiscal y todas las cosas que ya sabemos. Incluso algo parecido sucedió con financiamiento universitario. Enseguida vamos con nota, pero nos dejó este testimonio en video Valentina Bassi, actriz, madre y referente del colectivo de personas con discapacidad. Bueno, a un año las cosas están siendo muy difíciles, el gobierno no se mueve si no tiene una sentencia judicial, o sea, no cumple la ley salvo que tenga una sentencia judicial y hasta ahí, cuando tiene una sentencia judicial, hasta ahí la cumple. Entonces es muy difícil, las familias y las personas con discapacidad estamos muy desgastados, pero seguimos en lucha, no bajamos los brazos de ninguna manera. Y la sensación que igual que tengo es que no poder relajarte, porque cuando das un paso a favor de las personas con discapacidad y lográs algo, el gobierno casi en un capricho infantil retruca con un ataque por otro lado. Por ejemplo, logramos que en diciembre se reglamente la ley, recién en diciembre del año pasado se reglamente la ley, la reglamentan a regañadientes, indignados, y a los 3 días mandan la derogación de la ley al Congreso para que se derogue completamente la ley mientras se trataba el presupuesto. No lo lograron, por suerte. Por nuestra fuerza y por nuestro activismo no lo lograron, pero están ahí todo el tiempo queriendo derogar la ley y queriendo, peor que derogar la ley, queriendo volver a 30 años atrás, queriendo desregular el nomenclador único y darle a las prepagas el regalo de que el Estado no les tenga que decir cuánto tienen que pagar por las personas con discapacidad. El gobierno quiere regalarle a las prepagas la dicha de sacarse de encima a las personas con discapacidad y no va a parar hasta lograrlo. Lo que pasa es que nosotros no vamos a parar hasta lograr que se cumpla la ley y así estamos, en una lucha constante. Gracias, Valentina, por ese testimonio. Y ahora vamos a saludar a Guadalupe Bargiela. Ella es militante de Patria Diversa y también integra la campaña federal por la emergencia en discapacidad. Guadalupe, soy Pablo Caruso con todo el equipo de QR. Muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Se me escucha? ¿Se me ve bien? Sí, perfectamente. Muchas gracias por este rato. Bueno, Guadalupe, misma pregunta. A un año, respecto a lo que contestaba Valentina Bassi, a un año de la sanción de la ley de emergencia en discapacidad, ¿qué? Sí, lo mismo de siempre, ¿no? Ir y venir con un papelito para ver qué pasa con las terapias, con las auditorías, con las pensiones, con el odio de este gobierno que se termina transformando en eso, en cómo resistir y cómo cansar a las familias, a las personas con discapacidad para que no podamos exigir nuestros derechos. O sea, lo vino diciendo Valentina recién y lo vuelvo a reiterar yo. Es una lucha cuerpo a cuerpo en algún punto con los mercados y el odio de un gobierno que no solamente nos invisibiliza, cierra la Agencia Nacional de Discapacidad, genera un resultado digamos, de una especie de genocidio por goteo en algún punto y desregula todos las cuestiones que tienen que ver con los nomencladores y las necesidades de las personas con discapacidad. También desregula, por supuesto, y con eso, ¿no? Va como en conjunto las vidas de la familia, las vidas de los compañeros y las compañeras, las personas con discapacidad que no llegan a fin de mes, las personas con discapacidad que no pueden cobrar la pensión porque también se la sacaron por una auditoría que está mal hecha. Bueno, un montón de cuestiones que nos vienen pasando y en las cuales seguimos en la calle. Guadalupe, recién mencionaba Valentina también que
algo así como que no nos podemos relajar, porque aparece la reglamentación, pero después a la otra semana atacan por otros lugares. Y mencionaba también lo de los nomencladores. ¿Nos puedes explicar un poco mejor de qué se trata eso para entenderlo? El nomenclador es un piso donde todas las obras sociales están más o menos reguladas en ese piso. Por ejemplo, si hay una estipulación de que una terapia sale, a la obra social le va a salir tanta plata y a todas les sale lo mismo. Pero ahora con el... Perdón, tengo un gato. Sí. Pero ahora ahí no importa, es bienvenido, no pasa nada. Es un programa amistoso con los animales. Pero ahora con la desregulación del nomenclador lo que está pasando es que cada obra social va a definir cuánto le cobra. Entonces, cuánto le cobra a familias, cuánto le cobra a personas con discapacidad, y cada familia, cada persona con discapacidad va a tener que pelearse con la obra social para ver cómo paga un tratamiento. Y eso antes, no te digo que no pasaba, pero pasaba tal vez de una forma un poco más mesurada porque había un reglamento al cual acudir. Había una ley que se cumplía, que era la 24.901, había una Agencia Nacional de Discapacidad que respaldaba nuestros derechos. La Agencia Nacional de Discapacidad que cerraron y de la cual se sirvió este gobierno para las coimas que realizó y de la cual vimos emerger todo el aparato de Javier Milei y de su hermana con todo lo que estuvo pasando. Creo que también habla de un gobierno de crueldad, ¿no? Cómo vienen a atentar contra un colectivo, a promover el odio, a promover la discriminación, a promover el alzamiento de derechos contra un colectivo que es absolutamente vulnerado, que en todos los gobiernos fue vulnerado, pero que en este gobierno lamentablemente estamos viendo las consecuencias de la ultraderecha. Guadalupe, te pregunta Martín Granowski. ¿Cómo estás? Buenas noches. Por lo que vos contaste del nomenclador recién, a ver si te entiendo bien. El cambio es que de ahora en adelante cada persona tiene que negociar, entre comillas, con un poder discrecional y obviamente mucho mayor que el de cada uno por separado, al no haber ningún tipo de... Prácticamente es la desaparición de las reglas, ¿entiendo bien? Es la anarquía del mercado, sí, claramente, eso sí. Es la desaparición de las reglas, es vender al mejor postor nuestros derechos humanos, es entregar nuestras garantías constitucionales, es incumplir, por supuesto, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, es dejar familias a la deriva. Y yo no hablo de familias que más o menos llegan a... No, hablo por ejemplo, de centros de referencia que han cerrado en otras provincias que no son Buenos Aires, ¿no? Y a quién acude esa gente. Entonces, muchos compañeros y compañeras están viendo cómo hacen al punto de llegar a donarse medicación, lo cual es peligrosísimo. Pero a este punto estamos en un momento lamentablemente de absoluto riesgo, y lo complejo es que las dirigencias discuten muchas cuestiones, y lo cual me parece valioso que haya dirigencia discutiendo cosas, pero cuando vamos a una marcha de personas con discapacidad siempre somos las mismas personas, lo cual falta mucha conciencia, falta mucha militancia en ese sentido, pero sí me parece que es importante aprovechar este espacio que nos dan ustedes para pedirle a toda la sociedad que nos acompañe, ¿no? Porque siempre terminamos siendo las mismas personas las que reclamamos los mismos derechos, y lamentablemente, o por suerte, las personas con discapacidad, siendo 5 millones de personas en el país, necesitamos que nos acompañe toda la sociedad. Sí, claro. Nos parece muy importante. Guadalupe, vos sabés que decís esto y nosotros solemos repetir que todos los miércoles, a una hora específica, jubilados y jubiladas, es como si le dieran una oportunidad a esas dirigencias a las que vos también estás hablando, le dan la oportunidad de una clave espacio-temporal. Che, acá hay un lugar donde venir a visibilizar y también acompañar, porque jubilados y jubiladas también siempre son demasiado pocos en función de lo que ocurre. Creo que ahora hay algunas decisiones que han tomado centrales sindicales para ir sumándose a cada una de las peleas, pero quería subrayar eso que vos decías recién respecto de se sienten siempre lo mismo. Me parece que además de ser demasiado pocos, son apaleados por la policía. Yo muchas veces voy a las marchas
de los jubilados, porque creo que unir las luchas es la tarea y porque me parece importante que haya referente de todas las luchas pero ya la policía ya nos conoce de cara más o menos, entonces es muy difícil ir a una marcha donde sabés que te van a reprimir, primero porque bueno, lamentablemente estamos viviendo tiempos muy oscuros, y segundo porque todos acá tenemos familias que se preocupan, todos acá nos llegamos a fin de mes, o muchos de nosotros nos llegamos a fin de mes, muchos de nosotros se nos complica, entonces, digo, no es fácil. Vamos a una marcha sabiendo cuáles pueden ser las consecuencias, porque ya le han pasado a otros compañeros y compañeras, claro. Digo, le pegan a jubilados a gente muy grande. Lo de Pablo Grillo, chicos, perdón, que por ahí es un comentario que parece menor, pero la verdad que es imposible vivir en un país donde sabemos que nos van a reprimir cuando vayamos a una marcha. Y lo que nos pasa a las personas con discapacidad es que muchas tienen complicaciones en la movilidad o tienen barreras a nivel entorno y demás, entonces muchas no pueden marchar. Entonces acá necesitamos que nos acompañen quienes no tengan discapacidad, los hermanos, los tíos, los compañeros, todos los que puedan acompañarnos, porque sinceramente estamos viviendo un momento muy, muy cruento, muy terrible, donde lamentablemente nos están robando la dignidad, digamos. Guadalupe, la última por lo menos de mi parte, ¿en qué momento está, perdón si me pierdo un poco, estoy pensando también en la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario que se debería empezar a implementar en agosto, después del fallo de la Corte, ¿en qué momento está la implementación de emergencia en discapacidad? Bueno, la Ley de Emergencia en Discapacidad, como bien sabemos, se votó en ambas cámaras, se vetó, se volvió a votar, se aprobó nuevamente, o sea, se rechazó el veto, sí. La dictaron a la justicia y bueno, ahora la tendrían que aplicar, pero no la aplican. Lo mismo está pasando con la Ley de Emergencia Pediátrica. Recién cuando volvía para mi casa estaba con una compañera del Garraham y me decía, nombrá la Ley de Emergencia Pediátrica. Chicos, las madres del Garraham también están resistiendo muchísimo. Me parece importante también hablar de eso. No se nombra tanto porque siempre está la de financiamiento sanitario, la nuestra, pero la verdad que los pibes del Garraham no tienen medicación. Recién me contaban de una medicación que no conseguían para un trasplante de uno de los pibes. O sea, cosas así pasan todo el tiempo y se están muriendo compañeros. Y eso es lo más terrible, que mientras se decide, yo soy estudiante de Derecho, mientras se decide cómo se aprueban leyes, mientras se deciden las garantías constitucionales, mientras se deciden las internas o no internas, se están muriendo personas. Y eso me parece que es lo más horroroso y lo más cruento de la ultraderecha, ¿no? Que realmente promueve un genocidio por goteo y es un poco, algunas veces lo escucho a Gato Silvestre diciendo es un régimen. Sí, claramente es un régimen y es una forma de promover el odio, digamos, que el presidente Javier Milei odie a las personas con discapacidad y habilite en su discurso el odio a las personas con discapacidad, el odio a las personas LGBT, el odio a los periodistas, el odio a los universitarios, el odio a los científicos, etcétera, 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 el odio en sí mismo, habilita a que en la calle también nos discriminen, habilita a que en las redes, cuando subimos una publicación sobre la ley de emergencia, sobre que tenemos discapacidad, sobre que nos discriminan, sobre que nos violentan, haya un grupo de troll center de la Casa Rosada incomodando a los militantes. Entonces, todo esto lamentablemente es responsabilidad de un gobierno que con sus embates promueve estas políticas. Guadalupe, gracias por la nota, gran abrazo y por supuesto seguimos siempre cerca del tema. Muchas gracias, a disposición. Que estén muy bien. Tomamos nota de la emergencia en discapacidad, es cierto. Lo que pasa es que son causas que son la misma en algún punto, pero hacen fila para tratar de ganar presencia mediática o la atención en los medios, ¿no? Para poder difundir lo que está pasando. Un abrazo para el Gato Silvestre también eventualmente. Y ya que hablamos de gatos, es la tercera vez, ¿no?, que en una nota, lo recuerdo perfectamente, el gobernador Kicillof, estábamos en otra casa, ¿se acuerdan? Apareció sobre la mesa y se dirigió hacia la cámara. Si no me equivoco, Mónica Frade, de la coalición cívica, que tiene un gato chico. Kicillof fue en Desiguales, puede ser, está bien. Pero bueno, se ve que otro país, tenés razón. Los gatos buscan teclado, aparte. Sí, los gatitos. Sí, el teclado calentito. No, que se sientan a gusto aquí, insisto, es un programa muy amoroso. Bueno, vamos a seguir con este tema, es muy fuerte. Una última línea respecto de financiamiento universitario.
el gobierno está queriendo convocar a un diálogo a las autoridades universitarias. Y uno se pregunta, ¿para qué? Ya la Corte dijo, se tiene que aplicar y la expectativa es que, porque creo que hacia fines de junio salió el fallo de la Corte, ya no se llegaba con los salarios de julio y con lo trabajado en julio y el salario de agosto debería reflejar lo que dice la ley. Bueno, vamos a estar atentos también con eso. Yo te insisto, o sea, la Corte resolvió lo que resolvió sin resolver el fondo. Claro. La Corte resolvió una medida cautelar. Habilita la cautelar. Sí, el gobierno va a especular todo lo que pueda con eso. Creo que, bueno, lo hemos explicado y además creo que el gobierno consiguió bastante tiempo de la Corte. Aunque haya salido esa sentencia que deja firme la cautelar. La cautelar. Pero lo que se resuelve es una medida provisoria, eso es una cautelar. Claro, claro. Mientras tanto el gobierno sigue especulando con eso. Yo creo recordar que lo que quedaba era un aumento del 21% y faltaba un aumento del 29%. Sí, ese es el punto. Exactamente. Porque había hubo un acuerdo que fue bastante discutido también eventualmente, semanas antes del fallo. Entonces eso sí se aplicó en los salarios de junio. Falta el 50% más. Bueno, nos vamos a pantalla con el señor Hernán Lecher porque vamos a hablar de morosidad, vamos a hablar de endeudamiento de familias, de empresas, de familias, mayoritariamente, aunque hay un dato final sobre las empresas que te va a interesar. Hay portada. Endeudados. Ya la imagen de por sí es tremenda y habla por sí sola también, ¿no? ¿Sabes, Pablo, que el tema de la irregularidad en la deuda trae aparejado dos grandes problemas? El primero, naturalmente, es el impacto que tiene en la vida cotidiana de los argentinos. Nosotros lo venimos anticipando, porque ¿cómo es la dinámica? No te alcanza la guita. Esto no lo dice Hernán lo dice hace rato. Hace unos días lo dijo el CEO del Galicia. Sí. Yo no sé si para mi sorpresa, porque es evidente, pero pateó en buena medida el tablero, porque el argumento del gobierno es que el que tomó el crédito lo tomó porque no sabía, porque no tiene conocimiento financiero, los bancos fueron irresponsables, algo de los bancos irresponsables hay, pero el gobierno también tiene mucho que ver con... ¿Te acordás cuando Milei le decía, vayan a trabajar de bancos? Y sobraban los pesos, y le dijo, bueno, préstenselo a alguien. Bueno, algo pasó con eso, pero te decía entonces, el problema principal tiene que ver con que la gente empieza o vive peor, porque si además te cobran de cualquier lado, vos tenés que dejar de consumir, pero hay un segundo efecto, más macro, permitime el defecto profesional, que tiene que ver con que, ¿qué pasa si vos tenés que pagar la cuota y te la cobran compulsivamente? Bueno, tenés menos guita. El sábado me cruzo con una jubilada, me dice, cobro la mínima, pero en realidad lo que recibo en mi cuenta son solo 160.000 pesos. Porque se me ocurrió hacer un arreglo en mi casa, me dice. Tremendo, 160.000 pesos, tiene que vivir con 100. Bueno, ¿qué le pasa a esa mujer? Como obviamente... Para ese arreglo sacó un préstamo. Claro, tenía que arreglar el techo, sacó un préstamo, pero ni la mínima, cobra 160.000 pesos. Como se lo cobran igual, esa mujer consume menos. Y entonces, voy al segundo punto, la economía argentina se tensiona en términos de actividad, o si querés de consumo, porque la gente no tiene guita, no ya solo para vivir, sino que además tiene que pagar o dedicar ingentes recursos a pagar la cuota. Bueno, miren los datos. Los datos los hemos mostrado, pero la verdad que la curva ascendente no deja de crecer. Si tomo lo que tiene que ver con la irregularidad de las billeteras virtuales, estamos en el orden del 30%. Es decir, 1 de cada 3 no garpa. ¿Se entiende? Sí, no claro. garpa. Y en el sistema financiero formal es del orden del 12,3, pero mirá el salto, históricamente estaba, no sé, en 2, 3 puntos, ¿no? Eso es lo razonable, estamos hablando de un incremento muy sensible. No está el dato mensual de todo esto junto, pero sí semestral. Y te lo digo porque salió la semana pasada. ¿Sabes cuánto es? 24,1%, casi 25%. Es decir, el 25% de la gente que tiene crédito no lo puede pagar, de cualquier tipo de crédito. Pasemos. Bueno, dato histórico, ¿no? Esto sigue incrementándose de manera sensible. Fíjate que estamos en niveles cercanos al 2001. No, claro, te iba a decir, horrible, el ¿no? evento catástrofe es el 2001 y después
¿Qué te traje en este engendro gráfico muy televisivo? Hoy lo armó Guido. Decía, yo sé que es complejo, pero está bueno para explicar. Vos explicaron Sí, a qué color representa cada liñita y entendemos enseguida. No, esto tiene que ver con una cuestión muy, muy importante. ¿Qué argumenta el gobierno? Se ven dos cosas acá. La primera, y más sencilla, arrancó por esa, es, fíjate cómo el salario tiende a caer y la morosidad tiende a subir. Claro. Muy importante. Esto explica... Morosidad, billeteras virtuales es en naranja. Claro, pero lo ves también en el sistema formal de... Y este es el salario, la verde. Claro. Continúa es el salario. Cuando el salario se le empieza a complicar, la cosa se empieza a complicar también en esto. Esto explica que la razón de fondo es un problema de ingresos. Y ahora voy al segundo punto, porque entre los argumentos del gobierno, recién te mencionaba un par, la gente tomó crédito, y decir, tomó un crédito para comprar en el supermercado, ¿qué quieres? ¿Qué información financiera querés? Pero otro de los argumentos es, no, mira, recién hablábamos de la ley de financiamiento educativo. Sí. Bueno, lo traigo de colación, me decís, ¿pero qué? Porque el gobierno dice, el año pasado, en las elecciones, la irresponsabilidad de la oposición, por ejemplo, promoviendo la ley de financiamiento educativo, hizo que hubiera muchas tensiones en el mundo financiero y eso fue lo que impactó en la irregularidad del crédito. Y vos decís, ¿cuándo fueron las elecciones? Octubre del año pasado. Estoy acá. Amigo, hace un año que venía aumentando. Si no me coincide la fecha. Claro. ¿Se entiende? Es en noviembre y diciembre del 24 cuando se empieza a incrementar la irregularidad. De hecho, aún más allá, mirá, acá estás en octubre del 25. Ya tenías una pendiente tremendo. Muy marcada. Y acá en julio, me detengo un segundo, acá, no me quiero poner muy técnico, pero el gobierno decide desarmar las LEFI, los manda a trabajar de banco. Sí. Le diste un pulmón de liquidez zarpado cuando la irregularidad ya estaba creciendo y mucho. Claro. Sí, una irresponsabilidad fenomenal. Con esto no digo que estaba bien las LEFI, lo que estoy diciendo es, ¿no estaba viendo esta peli? ¿Qué pasó? Pasemos. ¿Qué más tenemos? Te traje un mapa Mirá de qué interesante la situación del ratio de irregularidad del crédito, ¿sí? Del porcentaje de deudores morosos sobre el total, a lo largo y a lo ancho del país. Fíjate que está todo rojo, muy horrible, ¿no? Sí, me llama la atención el noroeste, ¿no? Sí, ¿viste? Y toda esta región... Son todas provincias que tienden a acordar con el gobierno, salvo Formosa. Todas. Bueno, La Eso Rioja, es llamativo. tampoco. Y donde en general el nivel de ingreso es más bajo. Claro. En términos de promedio. Con lo cual, agregale si querés la provincia de Buenos Aires. Pero fíjate, la zona núcleo tiene menos, ¿no? Allá también tiene menos en general porque el nivel de ingreso es más alto. Nuevamente, acá también podés detectar que el origen del problema tiene que ver con el ingreso. Y el otro tema es lo que vos decías, ¿no? En términos electorales, a Milei no le va mal en esas regiones, llama la atención, ¿no? Porque son las regiones más complicadas. Pasemos, finalmente, aquí que tenemos... esto te quería mostrar. Mira, esto es un dato por empresa vinculado a las actividades donde hay más incumplimiento. Bien, ya no estamos en el dato de la familia, sino de las empresas. ¿Qué sectores hay más incumplimiento? Construcción, no llama la atención. Alojamiento y comida. ¿Quiénes están en alojamiento y comida? Los Rappi. Ahora te lo voy a mostrar, no me quiero adelantar. Actividades administrativas, ahí probablemente tengas todo el sector público. Claro. El sector público está muy mal, no quiero spoilear, pero hoy me dieron un datito, no lo puedo spoilear, perdonen, pero créeme que el sector público está muy mal en relación al ratio de irregularidad, naturalmente, si le comieron el bolsillo al 30%. Mira el comercio. Y el comercio, bueno, un sector de ingresos más bien bajos, ¿no? Así que, fíjate ese dato. Te llené un poco de información. No, pero está bien, es un mapa te traje la última. Muy interesante, tan duro como interesante. Mira este título, salió en el diario Clarín del día sábado o domingo. Se replicó después en bastantes. Sí. De hecho, esto es de Filo News. Repartidores endeudados con las apps, crecen los préstamos y la deuda promedio ya ronda el $1.000.000 de pesos. Claro, relata cómo los repartidores le deben. ¿Y a quién le deben? A la empresa, a la app, que les prestó plata de repente para financiar la compra de la motito o lo que fuera. Es decir, no solo es su jefe, si querés,
según la ley de la reforma laboral, no hay relación laboral, por eso hacía. Pero mirá esta textual. Tenemos situaciones de compañeros que extienden su jornada laboral para devolver los préstamos. Trabajamos entre 10 y 12 horas solo para gastos fijos. La situación es la de una dependencia muy grande hacia las empresas. Estos préstamos deberían estar regulados por el Estado. Claro, porque además la empresa te presta, te disciplina, te presta y además es tu empresa la que te... Sí, es el mensú. Fíjense en el primer párrafo. La tasa. Sí, la tasa, claro. Acá, ¿cuál es la tasa? 700% anual. Sí, estaba mirando eso. Es que acá es la tasa, ¿cuál es la tasa? La que se te pinte. Claro. Por eso dice que tendría que estar regulado. Porque esta es la que se te pinte. Mira, Pablo, mañana probablemente lo publique en mis redes. El deterioro que está sufriendo la gente que está endeudada porque no puede pagar es muy grave. Porque ¿cómo funciona la cosa? Yo le pedí al banco, ya el banco no me da, ya directamente el banco no presta más y no te rolea la deuda. Te dice, bueno, está bien, en todo caso refinanciá y vemos, pero nada más, ni vengas porque no tenés tarjeta, no tenés nada. Fui a la billetera virtual, medio que llegué al mismo punto. Le pedí a un familiar, no tiene. ¿Dónde terminó? Bueno, termino en el usurero del barrio. Empezó a aparecer, si puedo mañana te lo voy a traer, el miércoles, empezaron a ver un montón de publicaciones en redes de gente que hipotecó su heladera, su cocina, lo digo casi sonriéndome porque es increíble, el celular, y se los van a buscar a la casa y se lo llevan. Porque es la precarización de este proceso. Claro. ¿No? Es decir, cuando el Estado se corre, finalmente esa persona en la desesperación termina ahí. Tremendo. Pues no tiene forma de resolver recuerdo el problema. tenemos que cerrar, pero recuerdo hace bastante tiempo, de los primeros QRs que hablábamos efectivamente de dos situaciones. La de personas que tarjeteaban alimentos y que decíamos, che, pero eso vos tenés que volver a comprar lo mismo el mes que viene eventualmente. Claro. Y quienes no tenían acceso al sistema financiero más formal empezaron a recurrir a esto. Pero como vos decís, es una hipocresía total decir que esto es un problema que viene de la elección del 2025. Se viene hablando de esto que podría efectivamente ocurrir hace mucho tiempo desde el comienzo. Sí, Te diría desde la devaluación... Es la forma de ocultar la razón principal del problema, que es que la guita no te alcanza. Claro. Porque el gobierno no quiere resolver ese problema. Porque esto te lo pueden refinanciar 50 millones de veces, pero si vos el mes que viene no te alcanza la guita, no lo resolvés. Claro. Entonces necesita que el salario le gane la inflación, además de la refinanciación. O de la condonación en algunos casos. Sí, pero... Que yo sé que es difícil, pero... Pero ahí hay un problema con el sistema financiero, no me quiero poner... pero debería resolverse de esa forma. Claro. Gracias, Hernán. Bueno, nos vamos a meter en lo que está en el recrudecimiento del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán. Enseguida vamos con Nota y con Martín Granowski, pero escuchen lo que dijo el presidente de los Estados Unidos hace un rato nada más. Amen. Can you or the American military or the Israeli military get to what's left of their third string and their fourth string and their fifth string? Do you know where they are? Can you kill them? Yeah, I do, but we don't want to talk about that. But we certainly are watching. Yep, I know a lot about that subject. I know a lot, but I don't think it's appropriate to talk about it right now. But we will be hitting them, like as an example, we're going to hit them very hard tonight, and we're going to hit them hard tomorrow. And there's not a damn thing they can do about it. They have nothing. They have nothing going other than they have big mouths. Keep it up, Mr. President. Very good that I did because I got to know them. The MOU buckled. And it's a lot better. You know, people say I was at least reasonable, but I got to know them and they're stone cold crazy. We had a deal yesterday and it was like going to be 100%, and then all of a sudden they got a phone call and they all ran out of the room. These people are crazy. We had a deal where we won everything. And they basically break the deals. You know, they make deals, and to them, deals are made to be broken. They are extremely unreliable people. And frankly, if they ever had a nuclear weapon, they'd use it within one day. Bueno, el presidente Donald Trump siendo Donald Trump. Está en línea Daniel Kerfel, es analista internacional, investigador del CONICET. Daniel, Pablo Caruso, Martín Granowski, Irina Hauser, Hernán Lecher, saludamos de QR. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Gracias, Daniel, por atendernos.
¿Qué estás viendo en la escena? Supongo que recién podías escuchar y ver lo que decía el presidente de Estados Unidos. Estamos viendo es básicamente un recrudecimiento de un conflicto que ya estaba presente, ¿no? No es realmente algo nuevo. En todo caso, es una profundización de una crisis que empezó a estallar, por así decir, desde la semana pasada. Y bueno, estamos en un punto, podríamos decir, límite, ¿no? Digamos que la situación está cada día más complicada y lo más oscuro que se presenta en estos días es que no hay un intento de mediación factible o al menos una posibilidad de diálogo como la que hubo hace un par de meses cuando estalló la crisis de manera más fuerte. Y bueno, hubo un intento de mediación que, bueno, tuvo cierto éxito durante un mes. Eso hoy por hoy no lo estamos viendo y en un corto plazo tampoco se sabe si va a ocurrir. Daniel, sé que Martín tiene preguntas, pero solo esto, ¿en qué punto fracasó o se estancó el memorándum de entendimiento que se había firmado? Básicamente, hoy el eje conflictivo, el centro neurálgico de esta disputa es el canal de Hormuz, ¿no? El estrecho de Hormuz. Que, bueno, es algo que apareció en realidad a fines del conflicto inicial de hace un par de meses. No fue realmente, no estuvo dentro de las causas originales de esta guerra entre Estados Unidos e Irán, pero a medida que fue evolucionando este proceso, fue adquiriendo cada vez más peso. Tengamos en cuenta que este estrecho es uno de los más importantes a nivel global por las implicaciones económicas que tiene, ¿no? Buena parte del gas y del petróleo que circula en el mundo pasa por ese estrecho y por lo tanto cualquier amenaza de guerra o cualquier conflicto que impacte directamente en Medio Oriente, bueno, va a tener resonancias en en lo que tiene que ver con el estrecho de Hormuz. Martín. ¿Cómo estás, Daniel? Martín Granowski. Había una supuesta tregua, digo supuesta porque al final la supuesta tregua de 60 días no funcionó. Estamos a casi un mes de cuando se firmó el memorándum de entendimiento sobre el que te preguntaba Pablo Caruso. Hoy leí que Trump quiere volver, es como poner el reloj en cero de nuevo, y que tiene problemas en el Congreso norteamericano para eso. ¿Qué otros detalles tenés vos de ese tema? A ver, yo creo que más allá de los detalles hay que hacer una lectura, es cierto, una lectura más micro si se quiere, y también una lectura más de larga duración, podríamos decir, ¿no? Me parece que, a ver, ¿cómo empieza esto? ¿Cómo llegamos de nuevo a esta crisis? Bueno, llegamos por donde quedó pendiente en el memorándum pasado, ¿no? El memorándum tuvo o por así decir, el memorándum tuvo un mérito que fue detener momentáneamente la guerra, ¿sí? Nadie salió a defender realmente el memorándum, salvo Trump. Él lo calificó de una política exitosa y que le había posibilitado a Estados Unidos ganar en su guerra contra Irán. Bueno, fue la opinión de Trump realmente, ¿no? El resto del planeta vio en esto una derrota política y una derrota militar. Después podemos discutir si en términos económicos Estados Unidos salió perdiendo, eso ya es otro tema. Pero en cuanto a los grandes ejes del conflicto, el memorándum implicó esto, ¿no? Una especie de paréntesis como para barajar y dar de nuevo, ¿sí? Pero al mismo tiempo, este memorándum le trajo un alto costo político a Donald Trump, ¿no? En el sentido de que buena parte del Partido Republicano y sobre todo de sus seguidores, ¿no? De la línea trumpista, podemos decir,
o más ampliamente de MAGA, el movimiento que lo respalda a él como presidente, quedó altamente disconforme, ¿no? Porque sintió como que Trump había involucrado a Estados Unidos en una guerra con la promesa de destruir un país que supuestamente era una amenaza no solo para Medio Oriente, sino para todo el planeta. Y 2 meses después resulta que Estados Unidos tiene que firmar, medio a las apuradas, un acuerdo que todo el mundo lo ve como una derrota para el gobierno, ¿no? Entonces, Estados Unidos y el gobierno de Trump quedó entrampado, ¿sí? Quedó entrampado en una situación y sin poder salir, sin tener una visión demasiado clara para dónde direccionarse. Más aún, teniendo en cuenta que en noviembre van a ser las próximas elecciones de medio término, que son fundamentales, ¿no? Todo presidente en Estados Unidos, sobre todo que inicia su mandato, se enfrenta a estas elecciones de medio término, que es una especie de veredicto, dictamen, ¿sí? Que puede premiar o que suele castigar realmente a los gobiernos, ¿no? Al poder ejecutivo. Donald Trump se está enfrentando, según varias encuestas, a un resultado bastante negativo en noviembre, no solo por la guerra, sino por las repercusiones económicas de la guerra, sobre todo por una inflación creciente en Estados Unidos, ¿sí? Entonces, hoy Donald Trump está en una situación, y por eso vuelvo al tema que mencionaba, ¿no? De empezar desde cero, como si esto fuera posible, donde por un lado tiene esta amenaza de perder las elecciones en noviembre, pero al mismo tiempo necesita dar un gesto de autoridad a nivel global y de demostración de fuerza golpeando a Irán, sabiendo que esto también le puede llegar a restar parte de su apoyo y también puede generar problemas con el petróleo y el gas y aumentar el nivel de inflación en Estados Unidos, ¿no? Ese es el brete en el que se encuentra hoy Donald Trump. Es decir, tratar de hacer una política que refrene las consecuencias económicas en Estados Unidos pensando en las elecciones de noviembre, o dar una especie de golpe de autoridad y atacar Irán como lo está haciendo en estos días y demostrar que, bueno, si el memorándum falló, no fue por él, sino que fue por la clase dirigente de Irán, que, bueno, los ha tratado de escoria, basura, etcétera, y que, bueno, en todo caso, asumiría que, bueno, el error ha sido negociar con esta gente, eran los interlocutores que tenía, ¿no? Claro. Esa es la situación en la que hoy se encuentra Donald Trump, ¿no? Así que, bueno, veremos qué pasa, ¿no? En este sentido de si puede volver a cero el reloj, que es una utopía realmente, la utopía trumpiana, o si esto va a tender a profundizarse con el correr de los días. Hernán. Daniel, ¿cómo estás? Buenas noches. 2 cuestiones. Una, mañana en realidad va a salir el dato del índice de precios del consumidor de Estados Unidos, probablemente de deflación, lo cual es bastante insólito porque, claro, es el dato del mes anterior, entonces no tiene el efecto de la baja de los precios con el acuerdo, pero a todas luces lo que está sucediendo es lo contrario, ¿no? Así que va a ser bastante insólito en el debate público. Pero te quería preguntar sobre una cosa. A ver, quizás con un grado de ingenuidad importante, pero uno dice, el estrecho de Hormuz, Irán no lo va a entregar, porque es el lugar donde tiene el poder. Es decir, si lo entrega, se acabó la discusión y se tiene que ordenar. Con lo cual, que eso estuviera, o que Trump presumiera que eso lo podía resolver, parece de mínima ingenuo. Comparto esto que vos decías, bueno, ganaron un mes. ¿Hay alguna explicación por lo cual Trump podría haber tenido esa intención? Pienso, por ejemplo, que coincide con el periodo del Mundial, que, oh casualidad, está en Estados Unidos. No sé, quizás podía ser una variable para la cual a Trump le interesaba no tener demasiado problema durante este mes. De la deflación era algo que se preveía. De hecho, los estudios que se habían hecho en Estados Unidos cuando empezó el conflicto, estamos hablando los meses de marzo, abril, lo que calculaban era que en realidad iba a haber una baja y después el precio, sobre todo el precio del galón
de gasolina, ¿no? Que es la principal referencia que hay en Estados Unidos, iba a empezar a subir justo 1 o 2 meses antes de las elecciones, ¿no? Entonces hay que esperar un poco hacia agosto, septiembre y sobre todo octubre para que se perciba realmente de cuánto estamos hablando como una suba del galón de gasolina y cómo va a impactar esto dentro del mercado, ¿no? Porque no es solamente el aumento del precio de la gasolina, sino que esto se direcciona al precio de los alimentos, al precio obviamente de los fertilizantes, ¿no? Que es un tema del que poco se ha hablado y que impacta en Estados Unidos e impacta en varias economías más y en buena parte también de América Latina. Entonces, se espera que para los próximos meses sí se empiece a profundizar y se empiece a ver el aumento de los precios vinculado al precio de la gasolina. El tema del mes de espera, yo no sé si el Mundial al final es tan relevante dentro del esquema de Donald Trump, ¿no? Me da la impresión de que no. Lo que sí creo es que él necesitaba ganar tiempo. Una de las versiones que se mencionaban mucho hacia los meses de mayo, por ejemplo, junio, era que si la guerra contra Irán venía al ritmo que se estaba desarrollando, en Estados Unidos se estaba empezando a ver una falta cada vez más notoria de armamento, ¿no? De armamento que ya no podía transferir a otros lugares, no podía transferir a Europa o vender a Europa para luego transferir a Ucrania. Entonces, y ese sí era un problema de previsión, ¿no? Un problema logístico y un problema de anticipación, donde el gobierno de Trump no fue capaz de prever el nivel de resistencia armada que le ofreció Irán en todo este tiempo, ¿no? Pensaron que la guerra la liquidaban en mucho menos tiempo, que es un error de las potencias generalmente, ¿no? Subestimar al otro y pensar que las guerras se terminan en semanas o meses, ¿no? La Primera Guerra Mundial, de hecho, empezó así. Las potencias atacantes imaginaron que iba a ser una guerra que iba a durar cuanto mucho 4 o 5 semanas, se estiró por 4 años. Esa mala lectura le hizo, metió a Trump y a su gobierno en una especie de laberinto, ¿sí? Donde perdían capacidad armada, ofensiva militar, que no la podían resolver a un corto plazo. Entonces yo creo que la firma del memorándum también tenía que ver con eso, ¿no? Con ganar tiempo y esperar 1 o 2 meses para reposicionar nuevamente a Estados Unidos como una potencia ofensiva. Lo último, el tema del estrecho de Hormuz. Sí, este nuevo conflicto. Ahora me parece que el dato más importante que tenemos que tener en cuenta es que frente a todas las críticas que había por parte de Trump, de que Irán se iba a adueñar del estrecho y que iba a cobrar un arancel a los barcos que decidieran transitar por ahí, ahora es el propio Trump quien decide cobrar él un arancel porque dice que finalmente es Estados Unidos el que se está haciendo cargo de la seguridad de un área estratégica del planeta. Entonces, bueno, hoy el gobierno iraní está saliendo a criticar, además de todo, diciendo, bueno, nos acusaste a nosotros de que cobrábamos un arancel injusto y ese arancel ahora lo querés cobrar vos porque supuestamente estás preservando un recurso que serviría para todo el planeta. Bueno, ese es hoy el punto en el que se encuentra este conflicto. Daniel, gracias por el tiempo, muy claro. De hecho, un gran abrazo. Gracias, Bueno, nos vamos a ir a una pausa y por supuesto veremos, ¿no?, si la palabra de Trump se cumple respecto de esta noche, lo que está ocurriendo ahora mismo en la madrugada iraní y lo que pueda ocurrir mañana. Pausa, al regresar, Irina Hauser nos cuenta cuál es el funcionario que desoyó completamente la advertencia de Karina Milei: nadie va al Mundial, no hacemos cosas de casta.
Y también vamos a hablar sobre qué es lo que está pasando y cómo se está dando el rediseño del Poder Judicial con 2 nombramientos o 2 elecciones de jueces por parte del gobierno muy, pero muy importantes. Ya venimos. Movete a las promos que querés. Movete a las promos que buscas. Movete a Credicop. Las mejores promos de ahorro en supermercados y ahorro en combustibles todas las semanas pagando con los medios de pago Credicop. Más promos como estas, movete a nuestras redes. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Para más información, ingresá en bancocredicop.co. ¿Pensás que las subastas no son para vos? Son para todos, porque podés comprar y vender desde donde estés de manera rápida. Porque podés comprar y vender desde donde estés de manera rápida, fácil y confiable. ¿Querés participar de nuestra próxima subasta? Vacas y el agua corriente. Seguimos consolidando este proyecto de transformación. El futuro en nuestras manos. Escobar Municipio. La muerte del Indio Solari cierra una etapa irrepetible del rock argentino, pero abre otra, la de su legado. Noticias presenta La leyenda después de la leyenda, una edición especial de 100 páginas para recorrer la vida, obra y trascendencia de un artista que ya se convirtió en mito y en un fenómeno de la cultura popular. Revista Noticias. Entender cambia la vida. ¿Necesitas llegar tranquilo a fin de mes? Tené un préstamo 100% online con WeCred. Te damos un préstamo personal de hasta 600.000 pesos. Acreditación por CBU dentro de las 48 horas. Mínimos requisitos. Cuotas fijas en pesos. Rápido, simple y seguro. Ingresá ahora en wecred.com.ar. Esta semana en Revista Caras, exclusivo, Agustina Gandolfo. Necesitaba sentirme cerca de la Argentina. Desde Miami, donde acompaña en el Mundial a su marido Lautaro Martínez, la mendocina habla de sus negocios en el país alrededor del vino, la gastronomía y el diseño. De su vida en Milán junto al delantero de la selección y de sus hijos, Nina y Teo. Vivo cada partido con el corazón en la mano, asegura. Susana y Mecha, hinchas de lujo alentando a la escaloneta. La fabulosa boda de Taylor Swift y Travis Kelce. Y Los Dorados 50 de Ángel de Brito. Todo esto y mucho más en Caras, que ya salió. Canal E. Todo el tiempo. Toda la economía. Siempre hay algo detrás que ayuda a que las cosas sucedan. Y eso es lo que hacemos. Detrás de un buen asesoramiento financiero está la entidad líder del Cono Sur. Puente. Con Telecentro, el verdadero planazo es en casa. Pedí tu Deco 4K con tecnología Android TV más la mejor internet de 700 megas Wi-Fi 6 a solo 35.999 pesos. Telecentro, conectando con vos. Perfil presenta 2 colecciones de cuchillos Smart Cut de excelente calidad. La colección oro rosado, hoja de acero inoxidable con recubrimiento color oro rosado que mejora la resistencia al desgaste, a las rayaduras, a los golpes y a la corrosión. Y la colección gradiente, hoja de acero inoxidable con recubrimiento antidesgaste con un diseño moderno y colorido que hará lucir tu cocina. Encontralos en todos los kioscos del país. Fascículo más cuchillo a tan solo 17.900 pesos.
Muy bien, seguimos haciendo QR, mucha charla, mucho análisis en el corte, pero es lo mismo que decimos al aire, no se preocupen que va por ahí. Pero nos gusta, nos apasiona. No ocultamos nada. Estábamos charlando sobre la nota que hicimos sobre el conflicto en Irán. Bueno, Irina Hauser, ¿qué nos cuenta? Pablo Caruso, te voy a hablar de un funcionario que se dio un gustito. Una excepción, dicen en el gobierno. Una excepción. Una excepción, porque se suponía que la casta no tenía que ir al Mundial. Claro. ¿No? Sobre todo viniendo del escándalo Adorni, digamos. Claro, ¿no? Y después de Adorni, bueno, a ver si tenemos la fotito de este funcionario. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Quién es el funcionario? ¿Vos sabés Supongo quién que es Santiago Viola por el Graf. Sí, pero ¿quién es Santiago Viola? Es Pepe, abogado de Karina. Del carinismo y de Milei. Exactamente. Sí. Pero te voy a contar una historia un poco más larga porque es más que eso. Ahora lo conocemos como apoderado de la Libertad Avanza. Supimos que había representado a Karina en algunas de estas causas que se generaron en Comodoro Pi por supuesto espionaje. Incluso la denuncia esa que habían hecho en contencioso administrativo, porque no querían que se revelaran audios de Karina. ¿Se acuerdan? Bueno, sí, ahí claro. Estaba Santiago Viola. Después de aquellas presentaciones judiciales, lo nombran como número 2 de Juan Bautista Máquez en el Ministerio de Justicia. Pero la historia de Viola en Comodoro Pi, sobre todo, es conocida desde hace mucho tiempo. Sí sabemos hoy que es, como te digo, un hombre de Karina Milei, pero en su momento fue abogado de los hijos de Lázaro Báez, pero en un papel bastante particular. Antes de ser eso, se le conocía su vínculo también cercano con la jueza María Servini, sobre todo a través de la mamá de este joven abogado que hoy tiene 38 años, sí. Pero te estoy hablando en la época de la causa de Lázaro Báez. La madre de Santiago Viola y Servini de Curia. Sí, Servini, pero por interpósita persona, él cercano. También tiene su vinculación. Claudia Balbín se llama esta mujer, la mamá de Santiago Viola, una mujer de mucho peso en Comodoro Pi, y con mucha vinculación con los servicios de inteligencia. Santiago Viola estuvo imputado en una causa que quizá recuerden, porque fue algo bastante grosero, pero que en su momento hizo mucho ruido. ¿Se acuerdan cuando aparecieron 2 testigos, choferes, que decían que habían visto, en medio de la causa de Báez, sí. que habían visto al juez Sebastián Casanero en la Quinta de Olivos con Cristina Fernández de Kirchner? Sí. Bueno, pasó el tiempo y se descubrió que esa historia era mentira. Quería empiojar que esos testigos eran truchos, los testigos existían pero eran truchos, de hecho terminan condenados, pero el armado de esa historia se atribuyó esencialmente a 2 personas. Uno era Santiago Viola. Querían barrar la cancha del trabajo del juez. Exactamente, lo querían sacar directamente de la causa. Uno era Santiago Viola y otro un hombre que se llamaba Eduardo Miragaya, que había sido fiscal y que después pasó a integrar la Agencia Federal de Inteligencia en la época del gobierno de Macri. Bueno, Viola llegó a estar procesado por esta historia, por decisión de la Cámara Federal. Esto es increíble, porque una de las personas que ordenó en ese momento procesar a Viola por esa causa, es uno de los jueces que ahora el gobierno promueve para integrar la Cámara Federal. Y es Pablo Bertuzzi. Ya vuelvo a eso, porque Pablo Bertuzzi ya integra la Cámara Federal. ¿Qué negociación habrá existido acá? Que el tipo que lo mandó a procesar a Santiago Viola hoy tiene ese premio. Claro, se ha ratificado en la Cámara. Sí, ratificado, o te diría que se ganó un cargo, porque la verdad que nunca concursó para esa Sí, claro, el puesto a dedo por función. Macri, claro. Exactamente. Bueno, una historia adicional. En el año 2018, Viola protagonizó un choque fatal porque murió una persona en la Panamericana. Estuvo preso un fin de semana. Cuentan que su amigo Juan Bautista Máquez trató de ayudarlo en ese momento. Y después de un acuerdo de reparación integral, bueno, se le cerró la causa. Él estuvo un fin de semana detenido, pero la clave además en esa historia es que se negaba a hacerse el test de alcoholemia, y se negó a hacerse el test de alcoholemia. Y bueno, zafó. Igual que zafó con la historia... O sea, poniendo plata para cerrar la causa, exactamente, digamos.
el que manejaba el auto chocado era un policía de Lomas de Zamora en aquel momento. Bueno, esto es parte de esta historia. Te cuento esto para pintarte al personaje. Es alguien con mucha influencia en Comodoro Pi. Acá hay que tener en cuenta que no solamente Máiquez es el operador de este gobierno en Comodoro Pi, sino que este es el hombre detrás de las grandes operaciones, entre las que te puedo mencionar el caso Libra. Además, Viola... ¿Qué le responde directo a Karina Milei? A Karina Milei. Y es el número 2, te insisto, de Máiquez. Sí. Y junto con esto viene otro papel que tiene Viola hoy muy importante, que es el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura. Es decir, es el hombre que estuvo apurando todos los concursos que se mandaron al Poder Ejecutivo. Este gobierno en un momento hizo un clic. Y dijo, tenemos en el Senado... Tenemos los votos. Tenemos los votos. Hay que activar. La verdad que los gobiernos anteriores no aprovecharon, el macrismo lo que hizo fue hacer nombramientos forzados, a dedo, todo mal, ilegal, como el nombramiento de Bertuzzi y del otro integrante de la Cámara Federal, Leopoldo Bruglia. A dedo, ¿qué quiere decir? Lo sacaban de un tribunal, lo mandaban donde ellos querían. Sin concurso. Sin concurso. Así, a papá Máiquez, a Carlos Máiquez, lo metieron también en la Cámara de Casación Penal Federal, donde este gobierno le extendió por 5 años más, ya que cumplió los 75, esa designación. Otro de los designados con esa técnica es Germán Castelli, que está integrando hoy el juicio de Cuadernos. Uno de los jueces del Tribunal de Cuadernos está nombrado así. Eso se hizo en el macrismo. Pero después el gobierno de Alberto Fernández no hizo nombramientos importantes. Con todas las vacantes que había. Fue una oportunidad realmente desaprovechada, si lo mirás desde el punto de vista político. Tenés... ¿Hay argumentos desde el gobierno de Alberto Fernández? Que no conseguían apoyos en el Congreso, es básicamente. Esa parte de la interna. Acordate que mandaron, por ejemplo, el pliego de Rafecas para la Procuración y después hasta se peleaban entre ellos, entre el peronismo, y no se nombró a nadie. Y hoy la Procuración sigue encabezada por un procurador interino muy funcional al gobierno actual, al gobierno de Macri en su momento. El lugar que quiere, perdón que mezclamos todo, pero el lugar que quiere Ariel Lijo. Es el lugar que quiere Ariel Lijo y Juan Bautista Máiquez también. Claro. Bueno, mezclamos todo porque es un momento donde se está negociando el Poder Judicial casi íntegro. Donde hay un lugar, hay una negociación. Porque este gobierno, ya te digo, en un momento hizo el clic y dijo vamos a aprovechar la volada. Pero además, porque realmente están minados de causas penales, ¿eh? ¿Y la cabeza de esto es Santiago Viola? La cabeza de esto es Santiago Viola, en buena medida, y te diría que Juan Bautista Máiquez también. Que Santiago Viola, insisto, perdonamos los saltos, pero Santiago Viola reemplazó a Sebastián Amerio, que era el hombre de Santiago Caputo. Exactamente. En ese mismo lugar, en el 2 del Ministerio de Justicia, que en su momento tenía Cunio Libarona. Con Mariano Cunio Libarona. Yo te diría que igual, estratégicamente, no hay grandes diferencias ni ideológicas. Lo que hizo esta gestión en el Ministerio de Justicia fue empezar a activar este copamiento del Poder Judicial. Sí. Eso sí hicieron. Ahora, voy a el movimiento más importante que está ocurriendo en este momento. El jueves va a haber sesión en el Senado, se van a votar un montón de pliegos. Pero hoy, el Poder Ejecutivo mandó 2 nombres para ocupar aquellos lugares que Macri había llenado en la Cámara Federal a dedo. Uno era el de Leopoldo Bruglia, otro era el de Pablo Bertuzzi. En el año 2021 la Corte Suprema dijo no puede haber designaciones, estos nombrados por traslado no pueden quedarse ahí para siempre. La Corte. La Corte. Sí. Hagan el concurso, año 2021. Ese concurso estaba hecho. Evidentemente a nadie le gustaban mucho los que encabezaban las ternas. Hay gente partidaria de no mover demasiados nombres, pero este gobierno y esta composición del Consejo de la Magistratura con Viola adentro no tuvieron mucho prurito y lo levantaron a Pablo Bertuzzi, uno de los trasladados, desde el puesto 21 a integrar una terna. O sea, al estar entre los 3. A estar entre los elegidos. Cuando decís lo movieron es orden de mérito. Había quedado 20 y pico. Había quedado 21 por los exámenes. Cuando van a la entrevista, claro, después hacen lo que quieren. Van a la entrevista, suba a la terna. Y el otro es Pablo Yaladrola. Lago Escondido. Sí, claro. Escondido, uno de los jueces de Lago Escondido. Exactamente. Juez en lo penal económico.
le hizo el noni a la causa de Laura Rieta, a la de las valijas de Escaturice. Sí. Quiero decir, la durmió. Bueno, Pablo Yadarola, desde el puesto 17 hasta la terna. Así son los concursos para la justicia federal. Son atletas de competición. Son atletas, Sí. salto ornamental. Bueno, eso logró Santiago Viola dentro del Consejo de la Magistratura. Hoy el Poder Ejecutivo mandó los nombres de Pablo Yadarola y de Pablo Bertuzzi al Senado, que piensa tratarlos este jueves. Los cargos de juez de primera instancia y de camarista se consiguen con mayoría simple, no necesitan los 2/3. Los tiene de acá a la China, así que pronto la Cámara Federal va a tener integrada la Sala 1, se va a tener que ir Leopoldo Grulia, que está con una pelea en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por este tema, pero no quiso concursar nuevamente. Bertuzzi se presentó al concurso con esta aspiración de que en algún momento iba a haber ese salto ornamental. Bueno, y ahí los tenés. Y esa sala tiene una promesa que es blindar al gobierno frente al caso Libra. O sea, es la sala que tiene que revisar todo lo que haga Martínez de Giorgi en la causa Libra. Sí, mañana, si tenemos tiempo, te Sí. voy a contar cómo se llegó a esa sala. Porque antes había otra sala que intervenía en el caso Libra. Las acrobacias que se han hecho en Comodoro Pi para blindar a este gobierno son realmente espectaculares. Espectaculares en sentido de espectáculo. Sí, nos reímos de los nervios, digamos. Nos reímos de los nervios. Bueno. Pero esta sala, integrada por estos nuevos jueces que probablemente sean designados a la brevedad, uno viejo y uno nuevo, los amigos de Máiquez, modelo Lago Escondido, son los que probablemente van a blindar el caso Libra. Gracias, Irina. De nada. Nos vamos. Mañana la seguimos con esto que cuenta Irina y mucho más. Gracias por haber estado ahí. Hacemos QR y especial gracias a todos nuestros compañeros del control, que hicieron posible. Algunos le metieron mucha garra y muchas gracias por eso. Nos reencontramos mañana a las 9. Lecher, bienvenido, Qué lindo tenerlo. Se lo ve un poco más... no hablamos de China. No, de China. Granowski, gracias lo mismo por estar. Pásenla bien. Mañana a las 9. Chau. Moví a tu pyme, moví a tu comercio, moví a tu campo. Movete a Credicop, la mejor atención, condiciones y soluciones para que puedas desarrollar tu empresa, tu comercio o tu producción. Movete a Credicop, movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Para más información, ingresá en bancocredicop.co. ¿Pensás que las subastas no son para vos? Son para todos, porque podés comprar y vender desde donde estés de manera rápida, fácil y confiable. ¿Querés participar de nuestra próxima subasta? En Pilar contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64. Las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Escobar no para de crecer en obras, salud, educación, seguridad, cultura, deporte, en cuidado del ambiente y recursos naturales. Escobar no para de crecer en la promoción del desarrollo local con políticas que fomentan la producción y el empleo, el acceso a la vivienda y a mejores condiciones de vida como las cloacas y el agua corriente. Seguimos consolidando este proyecto de transformación. El futuro en nuestras manos. Escobar Municipio. Durante años las calles fueron un caos, pero eso ahora cambió. El desorden no va más. Ahora la ley se cumple y el orden se respeta. Buenos Aires Ciudad. ¿Necesitas llegar tranquilo a fin de mes? Tené un préstamo 100% online con WeCred. Te damos un préstamo personal de hasta 600.000 pesos. Acreditación por CBU dentro de las 48 horas. Mínimos requisitos.
Cuotas fijas en pesos. Rápido, simple y seguro. Ingresá ahora en wecred.com.ar. Con Telecentro, el verdadero planazo es en casa. Pedí tu Deco 4K con tecnología Android TV más la mejor internet de 700 megas Wi-Fi 6 a solo 35.999 pesos. Telecentro, conectando con vos. El Mundial está en marcha y la selección argentina sale a la cancha a revalidar su título de campeón. Revista Noticias presenta Renovar la Ilusión, una edición histórica de 100 páginas en las que se repasan los desafíos de la escaloneta. Messi a un paso de convertirse en mito y la logística de un Mundial sin precedentes. Revista Noticias. Entender cambia la vida. Con el tiempo entendés el valor que tienen las escapadas. El sol de invierno cordobés, disfrutar a tus viejos, enamorarte, estar cuando tus hijos crecían y tener un tiempo para vos. Hoy viendo a tus nietos, ¿ves el fruto? Hola, sí, me vine a Córdoba, me vine con Fabel y el chico que estoy conociendo. Espérame un minuto. Amor, salame de la colonia, se corta a 45 grados. ¿Y ahora, papi? Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Hacer para crecer. Perfil presenta 2 colecciones de cuchillos Smart Cut de excelente calidad. La colección oro rosado, hoja de acero inoxidable con recubrimiento color oro rosado, que mejora la resistencia al desgaste, a las rayaduras, a los golpes y a la corrosión. Y la colección gradiente, hoja de acero inoxidable con recubrimiento antidesgaste con un diseño moderno y colorido que hará lucir tu cocina. Encontralos en todos los kioscos del país. Fascículo más cuchillo a tan solo 17.900 pesos. Siempre hay algo detrás que ayuda a que las cosas sucedan. Y eso es lo que hacemos. Detrás de un buen asesoramiento financiero está la entidad líder del Cono Sur. Puente. El Mundial está en marcha y la selección argentina sale a la cancha a revalidar su título de campeón. Revista Noticias presenta Renovar la Ilusión, una edición histórica de 100 páginas en las que se repasan los desafíos de la escaloneta. Messi a un paso de convertirse en mito y la logística de un Mundial sin precedentes. Revista Noticias. Entender cambia la vida. Ahora estamos con Sebastián Menjaldi, director asociado de EcoGo, para meternos de lleno en que, si bien el crédito bancario está retrocediendo, el que está creciendo mucho es el crédito no bancario, ¿sí? Para profundizar sobre este tema es que lo contactamos. Sebastián, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por recibirme. Bueno, ¿a qué crees que se debe este fenómeno y cómo lo ves para de acá en adelante? Bien, a ver, lo que estamos viendo es
que el crédito no bancario, en particular de la fintech, ha tenido un resurgir en los últimos meses. El último mes, en mayo, creció casi 2% en términos reales respecto a lo que venía dando en abril. Y creo que el resurgir viene por un lado de la desinflación y también surge de que hay una baja en los costos que están percibiendo las prestadoras. Recordemos que el crédito no bancario, a diferencia del crédito bancario, se financia tomando capital propio o tomando crédito en el mercado, sea vía ONs o, en su caso, puede llegar a ser vía el mercado de cauciones, donde ponen capital propio como garantía y toman crédito de corto plazo. Esas son distintas formas que tienen de financiarse las empresas, que es distinto de los bancos que utilizan los depósitos, ¿no?, para poder volver a prestar. Y lo que estás viendo probablemente es que, bueno, las empresas han visto que el nivel de mora empezó a dejar de crecer, diría. Los salarios, los ingresos han mejorado en el corto plazo, han tenido, digamos, una primera suba en términos reales en el mes de abril. Y eso los habilita, bueno, a decir, bueno, estamos más tranquilos, puedo tomar un poco más de capital y empezar a prestarlo a los distintos deudores. Obviamente que lo que están prestando son a sus deudores sanos, ¿no? Aquellos que reconocen que tienen capacidad de pago, y esos son los que están de vuelta, digamos, prestándole las prestadoras. Bien. ¿Qué crees que puede llegar a pasar con las tarjetas de crédito, ¿no? Especialmente con los consumos de tarjeta de crédito que vinieron cayendo porque, claro, los bancos han cortado a muchos el dinero disponible ahí en la tarjeta de crédito porque termina siendo un préstamo desde ya. Y con el pago mínimo, ¿no? Si ha crecido, si lo están subiendo. Bien, a ver, en principio lo que estoy viendo es que las condiciones crediticias están mejorando. Eso quiere decir que bancos y entidades no financieras están reduciendo de a poco, digamos, las restricciones de crédito. Te amplían, digamos, el pago mínimo, te lo reducen un poco, te dan un poquito más de capacidad de gasto. Se está empezando a ver algo, digamos, una relajación de eso. Ahora, lo que estamos viendo nosotros es que, digamos, la carga financiera de la familia sigue siendo elevada. ¿La carga financiera qué es? Básicamente lo que tienen que pagar las familias por los créditos que tomaron, tanto como amortización e interés. Esa carga financiera, medida sobre la masa salarial promedio de la economía registrada, era el 17% en 2024. Ahora está en 30%. Okay. Entonces, vos estás diciendo que el 30% de los salarios en promedio están destinados a pagar nuevos créditos. Pues eso, la verdad, lo que ves es que dejó de crecer, pero esa carga financiera sigue siendo elevada. No tanto porque tengas un crecimiento del endeudamiento, el nivel de endeudamiento se mantiene relativamente constante, pero también porque las tasas reales de interés siguen siendo muy elevadas. En promedio, las familias están pagando una